Matieri marnende varillera, matieri marnende varille, matieri marnende varillera, matieri marnende varille, matieri marnende varillera, matieri marnende. La ruta de hoy nos llevará a unos 50 kilómetros de Ávila, hacia un lugar emblemático y frontera con la Comunidad de Madrid. Tendremos que pasar por el Barraco, atravesar el puente de la Gaznata sobre el pantano del Burguillo y, dejando a un lado el Tiemblo, municipio donde se encuentra, llegar a este histórico y atractivo enclave. Estamos en Los Toros de Guisando, un lugar probablemente muy conocido por los abulenses, pero que va a ser el inicio de una ruta que nos lleva a otro sitio más desconocido y además muy interesante. Vamos a subir a un monasterio que hay en el cerro, que nos reserva unas cosas muy curiosas y la verdad es que nos atrae mucho. Llevábamos mucho tiempo con ganas de venir aquí. Hoy el inicio de la ruta es aquí en Los Toros, pero el final va a ser espectacular. Allí nos espera Julián, el gerente de este espacio, declarado como bien de interés cultural y paisaje pintoresco, e incluido en la lista roja de Hispania Nostra del patrimonio en peligro. Bueno, estamos con Julián, que es el gestor tanto de Los Toros de Guisando como del monasterio que vamos a visitar. Y entonces va a ser nuestro guía y ya de paso, pues como le tenemos aquí, vamos a aprovechar para que nos explique cómo se descubrieron estos toros y quién los descubrió. Pues la verdad es que es una historia bastante curiosa. Nosotros sabemos los primeros documentos gráficos que existen sobre los toros son medievales y tienen que ver, son medievales porque tienen que ver con la venta juradera que había al lado de los toros, cuyas ruinas están detrás nuestro, y un albalá que hace Alfonso X el Sabio autorizando la constitución de la propia venta en la Cañada Real Leonesa Oriental y habla de la venta de los toros de Guisando. ¿Vale? Sabemos que los romanos los utilizan. De hecho, el primero tiene una inscripción romana y los otros tres también tuvieron una inscripción romana, aunque en muchos casos pues ya borrada por el paso del tiempo. ¿Vale? ¿Cómo lo utilizaron los romanos o en tiempo de la romanización? Se utilizaron como monumento funerario. Digo romanos o en tiempo de la romanización porque es raro que unos romanos que tenían sus dioses fueran a utilizar elementos betones, elementos celtas. Consigue conquistar todos estos territorios, inicialmente asimila a la gente que tiene esos territorios y les deja seguir con sus dioses y con sus costumbres. Los betones no sabían escribir, adoptan el latín cuando son romanizados.
es muy probable que estos 4 toros fueran un monumento funerario en tiempo romano de betones ya romanizados, porque ¿qué romano se hace enterrar con 4 berracos encima? No tiene tanto sentido, ¿verdad? Lo que no está tan claro es si son anteriores. Es posible que anteriormente fueran utilizados también como elemento votivo. El descubrimiento de estos toros sería casi por casualidad, porque me imagino que no estarían como están ahora levantados sobre el terreno. Claro, realmente la venta de los toros ya pone un poco en la zona los 4 toros. Una venta juradera en la cual en la Edad Media paraban a brevar las vacas y a dormir los pastores y ganaderos que cruzaban la Sierra de Gredos. Posteriormente ya aparece un acontecimiento histórico pues, muy importante, que es que aquí se citan Enrique IV e Isabel la Católica para firmar el acuerdo de paz de la guerra civil tácita que había en Castilla. En el siglo XIV y siglo XV ya aparece en textos de distintos historiadores, y anteriormente yo lo más antiguo que he encontrado ha sido Alfonso X el Sabio. Vale. Vale, pues vamos a ir camino del monasterio, que tengo muchas ganas de verle, porque es la primera vez que voy a ir. Solo nos llevará unos minutos, si lo hacemos en coche, llegar a la entrada de la finca en busca del monasterio de San Jerónimo, situado en el Cerro de Guisando. Hay que recordar que estamos en propiedad privada y hay que solicitar cita previa para acceder a él. Estamos en el Cerro de Guisando, lugar a un par de leguas de los Toros de Guisando, donde se levanta el monasterio Jerónimo, que se conoce como el monasterio de Guisando. Formaba parte en origen de la misma finca donde se hallan los Toros de Guisando. La propiedad que tiene ahora, los propietarios son los herederos de la marquesa de Castañiza, que llega a adquirirlo a mediados del siglo XIX, procedente de los bienes de la desamortización. Es un paraje impresionante. La marquesa lo convierte en un jardín romántico utilizando columnas, capiteles, portadas y todos los elementos arquitectónicos del antiguo convento jerónimo que se quema con la ocupación francesa en 1808. Antes había sufrido otro incendio en el siglo XVI, con lo cual los claustros y lo que es la propia iglesia deja toda la riqueza arquitectónica que tenían en muy mal estado. Lo que hace la marquesa es incorporarlo al jardín romántico, y es lo que hemos podido apreciar en este entorno, en este paisaje tan maravilloso, declarado bien de interés cultural por la riqueza paisajística que guarda. En el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, 4 eremitas italianos de la zona de la Toscana, ¿vale? Y pues suben por el monte, como hemos hecho nosotros, y aquí arriba se encuentran una casa de labor castellana, ¿vale? Que sería muy parecido a lo que es la fachada de la casa de Legos, que es esa casa de allí detrás, ¿vale? Sin el porche ni nada por el estilo, una casa castellana. Y encima un olivar, unos viñedos y unas cuevas. Y se ponen a vivir en las cuevas. Y es una señora que era la propietaria de esto, que era Juana Fernández, que vivía en Ávila y era la persona que cuidaba el haya de la infanta doña Leonor, hija de Enrique III, Trastámara, rey de Castilla. Se entera que tiene aquí unos ocupas y se viene a visitarlos. Y según nos cuentan las crónicas de los Jerónimos, pues se queda encantada de la forma que tenían de vivir y a su muerte les dona la casa. Sobre esa casa se hace el primer monasterio, que estaba a esta altura, porque los propios Jerónimos decían que el Pollato de la Cuesta impedía el que fuera un monasterio muy grande.
y hacen una iglesia hacia el norte, hacia allá hasta el sur, ¿vale? Y detrás de la iglesia un claustro detrás del claustro, aprovechando seguramente la casa de labor de esta señora, pues las dependencias de horno, zapatería, todas las dependencias del monasterio. En el siglo XV el obispo Fonseca les da un dinero bastante potente con el cual ya se plantean el ampliar hacia abajo el monasterio. Entonces hacen el claustro principal, que es de estilo gótico isabelino, y ya más o menos las dimensiones ya son las del monasterio que vamos a ver nosotros. Nos sorprende encontrarnos con un entorno bucólico y singular, un jardín romántico que nos transporta al pasado y nos sumerge en otra época. Columnas, arcos y capiteles se elevan sobre el suelo y asombran gratamente al viajero. Varios de los arcos son renacentistas y proceden del claustro de novicios del monasterio y también del claustro principal, de estilo gótico isabelino, que se fusionan con el paisaje de forma magistral. Ese era el rito de iniciación de los jerónimos. Cuando un jerónimo entraba como novicio en el monasterio, había un rito por el cual él decía: me ofrezco a Dios como sacrificio de alabanza, inmola Deo sacrificium laudi. Y el prior decía: cojo tus votos y los elevo al Altísimo, el rey de Altísimo votatua. Bueno, para los que les gusten los jardines románticos, nada mejor que estos que tenemos aquí al lado del monasterio de Guisando. Es una visita imprescindible para todo aquel que quiera disfrutar de la naturaleza y de jardines en estado puro. Aparentemente caótico, porque vemos columnas por aquí, columnas por allí, pero reflejan un paisaje romántico, unos jardines de tiempos pasados que da gusto estar aquí. La verdad es que la zona es muy atractiva y la naturaleza que nos envuelve es espectacular. Aconsejamos una visita, vamos, cualquiera que sea de aquí de Ávila y por supuesto de fuera de la provincia, no puede perderse la visita a este monasterio. Los toros de Guisando, muy conocidos, el monasterio que tenemos arriba, mucho menos. Igual de atractiva y sugerente es la flora que tenemos alrededor, como este extraño arbusto de Colutea arborescensis, de un tamaño espectacular, o las flores y semillas de la hermosa lunaria, que salpican el camino por el que vamos ascendiendo al monasterio. Si habíamos disfrutado contemplando los jardines iniciales, la entrada a la iglesia del monasterio nos deja sin palabras y no sabemos hacia dónde mirar. Esto es como una película de estas de Aladín. Efectivamente. ¿De Aladín? Sí. Esas de Drácula. Sí, no. Bueno, de Drácula por la noche, pero... Hombre, ¿tú ves estas de Drácula? Sí, ahí tienes otras también. Sacan agua, ¿vale? Entonces la fuente de los reyes y lo que caía de agua iba al aljibe y aquí, pues claro, aquí nos falta, luego veréis el resto del claustro, lo que queda, nos falta la mitad del claustro. Puertas, arcos, pasadizos y escaleras parece que nos llaman y nos invitan sin palabras a hacer una pequeña excursión entre los sillares de granito centenarios. Allá vamos.
No nos cansamos de fotografiar rincones y grabar a nuestro alrededor. La luz del atardecer consigue un ambiente aún más atractivo e intrigante a la vez. Seguro que agotaremos las tarjetas de memoria y las baterías de nuestras cámaras. Bueno, me he separado de mis compañeros que están pululando por este sitio tan interesante porque quiero sentir la magia de este lugar yo solo. Es un lugar, es un espacio que realmente tiene algo que te envuelve. No solo la naturaleza que hay aquí, porque bueno, alrededor nos han comentado que existe una fauna muy interesante, águila real, búho real, mochuelos, autillos, con lo cual nos da una idea del espacio sobre el que estamos o del espacio que hay a nuestro alrededor. Pero aquí dentro la sensación es impresionante, es casi indescriptible. Tampoco me gustaría pasar una noche aquí porque estoy seguro de que las almas de los monjes andarán vagando por alrededor y no me extrañaría encontrarme con alguno. Pero durante el día o al atardecer, como es ahora, la luz que envuelve esta zona es espectacular. Nos sentimos impresionados, agobiados. No me esperaba yo encontrar un sitio aquí, en plena provincia de Ávila, y al ladito de los toros de Guisando. Vamos a seguir, porque prefiero no perderme por aquí entre estos pasadizos. La humedad de la zona y la pluviosidad reinante permiten que los jardines de boj del claustro se conserven bien sin necesidad de riego. Algunos árboles tienen ya un tamaño espectacular y las hiedras se entremezclan con paredes y columnas, mimetizando la estructura. Sí, que es exclusivo del escudo de aquí, de los Jerónimos de Guisando. Sí. Qué bueno. Bueno, es impresionante el sitio este, ¿eh? ¿De dónde estaban las columnas del claustro de novicios? ¿Os acordáis el porche? Sí. Pues 3 lados sería esto. Esa una columna de esquina, aquí otra columna, ahí otra y otra. Y aquí. Altura, ¿no? Una de las estancias sobre el claustro resulta impactante incluso después de haber pasado por 2 incendios. Aunque el suelo y vidrieras ya no existen, una imagen del pasado nos muestra cómo fue en realidad. La chimenea y demás. Realidad virtual. No, es una real. foto. Esta es la postal, es una postal de Realidad real. Esto es esto mismo. Desde esa misma perspectiva. Ahora, una subida no muy larga, pero intensa entre espectaculares bloques de granito, nos conduce al origen de todo lo que hemos visto hasta ahora, a las cuevas donde se establecieron los primeros eremitas y los comienzos del primer monasterio en el siglo XIV. Desde aquí contemplamos mejor las dimensiones de los edificios, claustros e iglesia. El claustro de la hospedería. La nave que divide los 2 patios de arriba era el refectorio, que lo hemos visto por dentro y tal. La otra nave, las cocinas, el claustro de novicios, del cual todos los arcos que vemos al fondo y las columnas de fuera provenían de ahí. Por debajo el claustro principal y anexa la iglesia.
Entramos en la cueva de San Patricio. Uno de los historiadores, que era Jerónimo también, que es Sigüenza, como cuenta un poco los primeros orígenes, ¿no? Que llegaron avisando 4 eremitas procedentes de Italia cuando reinaba en Castilla Alfonso XI. Estas personas se adentraron por las espesuras que cubren el monte hasta dar con la cueva de San Patricio, y les daban limosna que repartían con otros, igualmente pobres y miserables. Su principal alimento era la hierba y algunas frutas. Y así vivieron 20 años. Esta cueva tiene varias galerías más estrechas y unas cuantas leyendas sobre ellas. Entramos también en otras oquedades de menor tamaño que albergaron a otros tantos ascetas del pasado. Los eremitas tenían ahí una vida dura. Sí, los tíos pensaban que de esa manera se podían acercar más a Dios. Sí. Esa zona sí, es proclive a ese tipo de cosas. Sí. Además hay muchísimas Efectivamente. ramas. Pensábamos que ya íbamos a regresar, pero nos invitan a subir aún más por una curiosa escalera labrada directamente en la piedra hacia el último vestigio, aunque no es el más antiguo. Es la ermita de San Miguel, del siglo XVI, igual que el claustro principal del monasterio. Ambos fueron reedificados en tiempos de Carlos V, casi 2 siglos después del inicio de su historia. Es el único edificio del conjunto con bóveda de crucería. Arcángelo San Micaelum Villena Marchese faciendum curavit. Lo hizo hacer el Marqués de Villena a la advocación, efectivamente, el segundo Marqués de Villena a la advocación del Arcángel San Miguel. Ahora iniciamos la bajada entre enormes berrocales, muchos de ellos fracturados por el tiempo y otros horadados por las labores de cantería del pasado, para conseguir el material para la construcción de los edificios. Un olivo de gran tamaño y edad parece despedirse de nosotros y saludarnos con sus ramas. Si pudiera hablar, nos contaría muchas historias del pasado ocurridas a su alrededor y que habrá contemplado en sus más de 700 años de existencia.